Yo me llamo Aldara Briones. Tengo 73 años. Y si algo me enseñó la vida fue a trabajar con las manos limpias, aunque el aceite del motor se te pegue a la piel. Esa tarde estaba en mi sala de Guadalajara, con la luz del atardecer entrando por la persiana como una bendición tibia. Tenía sobre la mesa una libreta vieja donde apunto todo gastos del taller. Llamadas pendientes. Un par de nombres de clientas que andan buscando chamba. El ventilador zumbaba como abeja cansada. La casa olía a café recalentado y a metal. Un olor que siento mío desde que me quedé viuda. Íñigo. Mi hijo. Cruzó la puerta sin tocar. Traía la camisa abierta, el pelo revuelto y ese apuro que a mí me pone en guardia. «Ni buenas tardes», dijo. Nomás aventó la mochila al sillón y se plantó frente a mí, con los ojos encendidos como cuando era niño y quería salirse con la suya. «Mamá, necesito 500.000 pesos», soltó. Así, en seco. Hoy, en efectivo. El lápiz se me quedó a medio número. Sentí que el pecho me hacía un hueco. 500.000, no 100, no 200. 500.000 hoy. No es que una no conozca el empuje de la calle, pero con ese tono no se pide, se exige. Yo lo miré despacio, conteniéndome como quien carga un vidrio para que no se haga añicos. Íñigo, le dije, ya te transferí hace 2 semanas. ¿Qué pasó con ese dinero? No alcanza, tú sabes, rentas, pendientes, cosas que no entiendes, cosas que no entiendes. Me tragué el coraje. Lo crié sola desde que su padre se me fue. Y sí, cometí el pecado de querer taparle los baches con dinero. Colegios caros, clases de inglés, un carrito cuando cumplió 21. Todo por su bien, la culpa pesa. Y cuando la culpa manda, una mete la pata. Lo sé, pero también sé oler cuando algo huele a chamusquina. Si tienes deudas, se habla, se ven opciones. Pero así, en efectivo. Hoy. No, no se hacen las cosas al aventón. Me volteó la cara con una risa seca. Opciones. La única opción es que me des lo que necesito. Al fin y al cabo, cuando mueras, todo vaya a ser mío de todos modos. Ahí se me heló la sangre. No por la palabra mueras que a estas alturas una ya aprendió a convivir con esa sombra, sino por la naturalidad con la que la dejó en la mesa. Como si fuera un billete más. El ventilador siguió zumbando. El café se me enfrió en la lengua, en la repisa. Una foto de los 3 tembló apenas con el portazo que no había dado y que yo escuché por dentro mi marido con su overol. Yo con el cabello recogido, Íñigo con un balón en las manos y los cachetes colorados. Me dolió el recuerdo como una espina vieja. Hijo, dije bajito, no vuelvas a le hablar así. ¿Así como? ¿Como adulto? Como alguien que por fin pone los puntos sobre las íes, se cruzó de brazos. Se me acercó tanto que pude olerle el perfume caro. Has controlado todo mi vida entera. Mamá, me das lo que quieres, cuando quieres, para que te deba. ¿Y sabes qué? Ya me cansé de pedirte permiso para respirar. Le vi el cuello tensarse, la mandíbula dura. A veces el coraje es máscara del miedo. Pensé en preguntarle a quién debía. ¿Quién lo estaba apretando? Pensé en ofrecerle ir juntos al banco, revisar números, hablar con alguien que supiera. Pensé en 1000 salidas, pero la palabra mueras estaba ahí, clavada como clavo torcido, y cada vez que respiraba me rasgaba por dentro. No voy a darte 500.000 hoy, contesté con calma. Si hay problemas, se resuelven de frente y por el lado correcto. El dinero sin nombre solo trae desgracia. Me miró largo. Su risa ya no fue risa, fue una mueca, y entonces, con esa voz que yo no le conocía, dejó caer la frase que me partió en 2.
lenta, como quien saborea un veneno. Cuando mueras, todo será mío de todos modos, quizás antes de lo que crees. ¡Mamá! Esa noche no pegué el ojo. Me quedé dando vueltas en la cama, con la frase de Íñigo retumbándome en la cabeza como campana rota quizás antes de lo que crees. Mamá, no era solo la amenaza, era la naturalidad con que la dijo, como si hablara de la hora de la comida o del clima. Cuando amaneció, me levanté más cansada de lo que me acosté. El silencio de la casa pesaba. Decidí sacar los álbumes de fotos que guardo en la alacena del comedor. Esos que ya casi nadie abre. Puse el primero sobre la mesa, al lado de la taza de café, y comencé a pasar las páginas. Cada foto era un golpe y un recordatorio. Ahí estaba Íñigo, con apenas 8 años, sonriendo con uniforme de la escuela privada que me costaba un ojo de la cara. Colegios donde se pagaban 20.000 pesos al mes, porque yo quería darle lo mejor. Lo que nunca tuve. En otra foto lo vi de adolescente, parado junto a un coche gris reluciente. El Honda Civic que le compré en efectivo el día que cumplió 21. Casi 300.000 pesos, porque decía que aceptar un auto usado era rebajarse. Seguí ojeando. Vacaciones en Cancún. Viajes a California. Cursos de verano en Canadá. Yo con el cabello recogido. Siempre cansada. Siempre con la sonrisa forzada. Como queriendo tapar con un flash todo el agotamiento. Recordé cuántas noches trabajé hasta la madrugada en el taller. Cuántos motores abrí con las manos hinchadas. Cuántas veces me tragué el dolor de espalda para que a él no le faltara nada. Y entendí lo que nunca Yakeako había querido admitir: confundí amor con chequera. Quise comprarle la tranquilidad que la muerte de su padre le había arrebatado. Y en el camino, fabriqué un hombre que no sabía agradecer, que veía todo como obligación mía. En lugar de enseñarle a ganarse las cosas, le puse alfombra bajo los pies. Cerré el álbum y me cubrí la cara con las manos. No era solo dolor, era culpa, como dicen en el rancho al árbol que se tuerce de chiquito. Ya de grande no lo enderezas, y yo lo había torcido sin querer. Con la mejor de las intenciones. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando me levanté a guardar las fotos. Al acomodar un álbum en la repisa, se me cayó una libreta chiquita. Era de mi difunto esposo, con notas de gastos, sueños escritos a lápiz, recordatorios como ahorrar para universidad de Íñigo. Sentí un nudo en la garganta. Él había confiado en mí para cumplir ese futuro, y yo lo había cumplido a base de billetes, sin ponerle freno. Suspiré hondo, con la idea clara de que debía empezar a poner límites. Pensaba en llamar a Marina, mi abogada, para revisar de nuevo mi testamento. Cuando de pronto el teléfono sonó, miré la pantalla a Íñigo. El corazón me dio un brinco. Dudé en contestar, pero descolgué. Mamá dijo con una voz sorprendentemente suave: he estado pensando, tenemos que hablar. Tengo una propuesta de reconciliación. El café se me atragantó en la garganta. Su voz sonaba demasiado medida, demasiado dulce para ser cierta. Después de años de reclamos y exigencias, Íñigo me hablaba como si de pronto recordara que era mi hijo. Mamá, ¿recuerdas cuando me llevabas de campamento de niño? A ti siempre te gustaba armar la fogata y contarme historias de tu infancia en Galicia. ¿Por qué no hacemos un viaje así otra vez tú y yo? Sin distracciones, solo para reconectar. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano. Por dentro me hirvió la sospecha. Justo ahora, después de amenazarme con $500,000 de pesos, se le ocurre ser el hijo que añora a su madre. Algo no cuadraba, pero en el mismo instante
Una parte de mí, esa que todavía cree que los hijos cambian, quiso decir que sí. Tal vez porque los recuerdos pesan más que las alarmas. ¿A dónde quieres ir?, pregunté. Con un hilo de voz, Alaska contestó entusiasmado. Un viaje de 5 días. Ya tengo todo reservado: vuelos, equipo, permisos. Solo falta que digas que sí. Me mordí el labio. Alaska no era cosa menor. No hablaba de un paseo en Chapala ni de una escapada en Mazamitla. Era territorio salvaje, frío, lleno de riesgos. Él lo sabía. Y aún así insistía. No sé, Íñigo, a mi edad no se improvisa así. Por eso mismo, mamá, la vida es corta. No quiero que nos quedemos con cuentas pendientes. Hagamos este viaje y limpiemos el aire. Colgué sin darle respuesta. Esa noche me senté en la cocina con un café que se me enfrió 3 veces. La intuición me decía: no vayas. Pero el corazón me susurraba: quizás es tu última oportunidad de salvarlo. Como suele pasar, el corazón me ganó. Al día siguiente llamé a Marina Olazábal, mi abogada de confianza, una mujer de mi edad, de cabello corto y mirada firme, con la que comparto más de 20 años de amistad. Nos citamos en su despacho del centro de Guadalajara. Marina, le dije mientras me servía un vaso de agua: necesito que me ayudes con un cambio urgente de testamento. Ella me miró en silencio. Acostumbrada a que yo nunca hablara sin pensarlo 2 veces. ¿Qué clase de cambio? Respiré hondo. Nada de lo mío irá a Íñigo. Quiero que todo se destine a una fundación, becas técnicas para mujeres, que aprendan oficios, que tengan talleres de mecánica, que no dependan de nadie. Marina entrecerró los ojos, sorprendida. ¿Estás segura? Aldara, es un paso fuerte. Más segura que nunca. No sé qué vaya a pasar en este viaje, pero necesito estar tranquila si algo me ocurre. Mi sacrificio de tantos años servirá para que otras mujeres salgan adelante, no para que mi hijo desperdicie lo que construí. Firmé los papeles con la mano temblorosa, pero con el alma en calma. Marina guardó las copias oficiales y me entregó un sobre cerrado. Llévalo contigo. Por precaución, cuando salí del despacho. La tarde caía sobre Guadalajara y el aire olía a tierra mojada. Caminé despacio, apretando el sobre contra el pecho. Si algo pasa, al menos no heredará nada. El vuelo salió de la Ciudad de México al amanecer. Íñigo llegó al aeropuerto con una sonrisa tan grande que parecía dibujada, como si fuera un actor ensayando para una obra. Traía una mochila nueva, todavía con las etiquetas colgando, y una chamarra de esas carísimas que anuncian en revistas de deportes extremos. Yo, en cambio, llevaba mi maleta de siempre, un par de mudas de ropa, un abrigo grueso y el sobre con mi Nuevo Testamento escondido en el forro. Desde el principio algo me pareció exagerado. Íñigo no dejaba de hablar de las maravillas del viaje. Mamá, ya verás, Alaska es lo máximo. Compré equipo extra, linternas de alta potencia, cuerdas de alpinismo, cuchillos de supervivencia, hasta bengalas. Tenemos que estar preparados para todo. Lo escuchaba con atención, pero por dentro me preguntaba de dónde había sacado tanto dinero. Yo sabía que estaba endeudado hasta el cuello. Y aunque trataba de sonar experto, me resultaba evidente que no tenía idea de lo que hablaba. Me mostró un mapa en su celular con rutas de campamento y señaló con el dedo una de las más largas y peligrosas. Esta. Mamá, mira. Atraviesa valles solitarios y llega hasta un río. Es la verdadera aventura. Yo fruncí el ceño. ¿Y no sería mejor empezar por algo más sencillo? Hace décadas que no salimos de campamento. Él sonrió.
con esa mezcla de ternura fingida y desafío. No, mamá. Lo que vale la pena siempre cuesta más trabajo. El avión despegó y yo me quedé mirando las nubes por la ventanilla. El estómago se me apretaba con un presentimiento que no sabía cómo explicar. Hicimos escala en Seattle. Íñigo dijo que iba al baño y desapareció por casi 20 minutos. Yo aproveché para estirar las piernas y comprar un café en un puesto cercano. De pronto lo vi a lo lejos, junto a una columna, hablando por teléfono con el cuerpo encorvado como si quisiera hacerse invisible. No me había visto. Me acerqué despacio, mezclándome entre la gente. Su voz sonaba baja, pero alcancé a escuchar con claridad el nombre que pronunció. Sí, Galgo. Ya está todo listo. Se me heló la sangre. El Galgo. Nunca había escuchado ese apodo. Pero la forma en que lo dijo, como quien da un reporte, me hizo entender que no era cosa buena. Me escondí detrás de un grupo de turistas y fingí mirar un folleto. Íñigo guardaba silencio. Escuchaba. Luego bajó aún más la voz. Casi un murmullo. Pero la frase me atravesó como cuchillo. Mañana ya estará resuelto. Sentí que el corazón me golpeaba en los oídos. ¿Qué era lo que estaría resuelto? ¿Y por qué hablaba con alguien en un tono tan calculador? Como quien cumple un contrato. Me regresé rápido a mi asiento en la sala de espera. Cuando él volvió, traía otra vez esa sonrisa exagerada, como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien? Mamá. ¿Lista para la última parte del viaje? Yo lo miré fijo, pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza. Por dentro, mi intuición gritaba. Algo se estaba cocinando y no tenía nada que ver con un simple campamento, madre e hijo. Y mientras el altavoz anunciaba nuestro vuelo a Anchorage, yo apretaba con fuerza el asa de mi bolso. Llevaba escondido el sobre del testamento, y aunque todavía no sabía contra qué me estaba preparando, presentía que esa decisión pronto me salvaría la vida. Gancho mientras subíamos al avión. Su voz se me repetía en la cabeza como un eco maldito. Mañana ya estará resuelto. El aire de Anchorage nos recibió como un golpe de cristal helado. Bajamos del avión con el sol bajo y un viento que se colaba hasta los huesos. Íñigo parecía un niño con juguete nuevo. Hablaba sin parar. Señalaba montañas. Mostraba su celular con mapas y fotos de rutas como si fuera guía experto. Yo, en silencio, solo observaba. La intuición me susurraba que tanto entusiasmo escondía algo más. Al día siguiente rentamos una camioneta y manejamos hacia el Parque Nacional Denali. El camino parecía interminable, kilómetros de bosques cerrados, montañas nevadas al horizonte y carteles que advertían de alces y osos en la carretera. Yo no dejaba de mirar por la ventana, recordando lo que me dijo al teléfono mañana. Ya estará resuelto. Al llegar al centro de visitantes, un ranger nos recibió en una sala donde colgaban mapas enormes y fotografías de osos grizzly. Era un hombre fornido, de mirada firme y voz grave, con el uniforme impecable. Señora, caballero, dijo con tono serio, no subestimen este lugar. Aquí los osos están activos. Las manadas de lobos se han visto cerca y en primavera los alces pueden ser muy agresivos. El ranger nos explicó las reglas: colgar la comida en recipientes especiales, mantener distancia de la fauna, cargar con bengalas y un rifle de emergencia. Yo asentía, agradecida de la advertencia. En mi interior sentí la calma de quien sabe escuchar y guardar. La disciplina que me dio la vida y los años de sobrevivir a pérdidas era mi verdadero escudo. Íñigo, en cambio,
interrumpió con sonrisa arrogante. Queremos la ruta completa. La más remota. Nada de senderos cortos. Buscamos la experiencia real. El ranger lo miró con desconfianza. Esa ruta es para gente con mucha experiencia. ¿Cuántos días piensan estar? 5. Respondió Íñigo sin titubear. Yo iba a decir que no, que era una locura. Pero Íñigo me apretó el hombro y me lanzó una mirada de advertencia. Como si mi palabra no contara. Confíe en mí. Mamá susurró casi entre dientes. No habrá problema. Salimos con los permisos firmados. Un rifle alquilado y las mochilas cargadas. El ranger nos despidió con una frase seca que me quedó grabada. El bosque siempre cobra caro a los confiados. La camioneta nos llevó hasta el punto donde el camino se convertía en tierra. De ahí en adelante, solo senderos y silencio. Íñigo caminaba adelante, con paso acelerado, como si tuviera prisa por internarse más y más. Yo seguía detrás, con las rodillas recordándome mis 73 años, pero con el orgullo intacto de no quejarme. El bosque era hermoso y cruel a la vez. Árboles gigantes, sombras alargadas y huellas frescas en el suelo que no eran humanas. En el aire flotaba ese olor a musgo húmedo que embriaga y alerta. Al caer la tarde armamos campamento en un claro junto a un arroyo. Íñigo encendió la fogata con torpeza, y yo tuve que corregirlo como cuando era niño. Nos sentamos frente al fuego, y por un momento parecía que el tiempo retrocedía madre e hijo frente a las llamas, compartiendo calor. Pero de pronto me miró fijo, con los ojos brillando de algo que no era ternura. Su voz fue baja. Casi un reto, mamá. Sabrías sobrevivir sola, sin nadie que te rescate. El bosque estaba en silencio, no ese silencio dulce que arrulla, sino uno hueco, cortante, como si algo hubiera sido arrancado de golpe. Abrí los ojos y lo primero que noté fue la falta de olor a humo. La fogata se había apagado por completo. Me incorporé, con los huesos protestando, y miré alrededor. La tienda de Íñigo ya no estaba. Tampoco la mochila, ni las linternas, ni las cuerdas, ni la caja metálica donde guardamos la comida. Me levanté de golpe. Salí al claro y lo confirmé, el espacio estaba vacío. Arrasado, incluso la camioneta que habíamos dejado estacionada en la entrada del sendero había desaparecido. Solo quedaban huellas frescas de neumáticos en la tierra húmeda. Sentí un vacío en el pecho. Y entonces recordé sus palabras frente a la fogata. La noche anterior. Cuando me retó, sabría sobrevivir sola, sin nadie que te rescate. La respuesta me llegó ahora. Cruel y definitiva, había decidido comprobarlo. El eco de su voz parecía flotar entre los árboles, como un murmullo que el viento repetía. Conoce al oso grizzly. Mamá. Me llevé las manos al rostro, temblando. Durante unos segundos me dejé caer sobre un tronco, con el estómago revuelto y la respiración entrecortada. Había querido creer en su propuesta de reconciliación. Había cerrado los ojos ante todas las señales, y ahora estaba allí, a kilómetros de cualquier alma, a merced de un hijo que ya no me veía como madre, sino como obstáculo. Respiré hondo. El miedo me golpeaba. Pero desde mi juventud yo había aprendido algo que siempre repetía en voz baja, como mantra en los momentos más duros: la disciplina primero, el miedo después. Me puse de pie y revisé mis bolsillos. Traía mi navaja pequeña, un pañuelo, la cartera con identificaciones y nada más. Sin comida, sin agua, sin mapas. Mi corazón latía con fuerza. Pero la mente empezó a ordenarse. Evalúa. Aldara, me dije, paso por paso.
como en el taller cuando algo se desarma y no sabes por dónde empezar. Miré el cielo. El sol apenas asomaba detrás de las montañas nevadas. Calculé que tendría unas 12 horas de luz. Primer objetivo, agua. Recordé el arroyo que escuché la noche anterior. A unos cientos de metros. Caminé hacia allí siguiendo el rumor líquido entre las piedras. El aire era gélido. Pero el agua fresca me devolvió un poco de fuerza. El segundo objetivo era moverme. Quedarme inmóvil significaba morir congelada en la próxima noche. Me orienté con el sol y con la memoria de lo que nos explicó el ranger. Los ríos siempre buscan salida hacia el oeste. Seguir el cauce podría acercarme a la carretera. Mientras avanzaba. El bosque me habló en otro idioma, troncos húmedos, huellas profundas en el barro, ramas rotas por animales grandes. El crujido de un ave me hizo girar de golpe, unas marcas en un árbol, arañazos largos. Recientes confirmaron lo que más temía, un oso había pasado por ahí. Me obligué a mantener el paso. Canturreé bajito, no por gusto, sino para hacer ruido. Recordé al ranger. Los osos evitan lo penazo humano, pero lo que los mata es la sorpresa. Así que cada tanto golpeaba 2 piedras para que mi presencia quedara clara. El frío se colaba por mi abrigo, pero la furia me mantenía de pie. Pensaba en Íñigo, en la manera calculada con la que me había dejado, y cada pensamiento era gasolina para dar otro paso. Y otro más. Me detuve un instante, respirando hondo, con la garganta seca pero el espíritu firme. El miedo seguía allí, apretándome como un puño. Pero yo tenía claro lo que debía hacer, no perder la calma. La disciplina primero, el miedo después. Seguí el cauce del arroyo como quien sigue un hilo de esperanza. El agua bajaba clara, helada, golpeando las piedras con un murmullo que me acompañaba en cada paso. Me agaché para beber un poco entre mis manos. El frío me partió los labios, pero esa frescura me devolvió la lucidez que necesitaba. A cada tramo rompía ramas y las dejaba sobre la vereda improvisada, como pequeñas marcas de que alguien había pasado por ahí. No me engañaba, sabía que nadie vendría a buscarme, pero esa costumbre me daba la sensación de ordenar el caos. Además, en caso de que algo saliera distinto, al menos habría señales de mi trayecto. Hacía ruido a propósito, chocaba 2 piedras, tarareaba canciones viejas que mi marido cantaba en las fiestas de barrio. Recordaba al ranger repitiendo que lo peor con un oso era sorprenderlo, así que preferí que supieran que yo estaba ahí. A ratos me sentía ridícula, a mis 73 años cantando como niña en excursión. Pero más ridículo sería convertirme en cena de grizzly por quedarme callada. El frío me mordía los huesos, las rodillas me protestaban, y cada subida me hacía sentir la edad, pero la cabeza se mantenía clara. No pensaba en Íñigo con nostalgia, pensaba en él con rabia, y esa rabia era la que me empujaba a dar un paso más. No vas a regalarme la muerte tan fácil. Hijo, repetía en silencio. Me detuve bajo un árbol caído para recuperar aire. El tronco estaba marcado por arañazos profundos, recientes. El corazón me dio un brinco, señales de oso. Respiré hondo. Apreté la navaja pequeña que llevaba en el bolsillo, como si esa hoja bastara para enfrentar un animal de 500 kilos. Pero más que un arma, era un recordatorio. Todavía tenía algo, aunque fuera mínimo, para defenderme. Volví a ponerme en marcha. Siguiendo el arroyo cuesta abajo, el sol ya iba alto, filtrándose entre las ramas como cuchillos de luz. Me acordé de mi padre. En Galicia, cuando me enseñaba a reconocer la orientación mirando la sombra de un palo clavado en la tierra. El sol siempre se mueve. Aldara. Pero si tú sabes leerlo, nunca te pierdes.
Y sonreí con amargura. A los 73 años, en medio de Alaska. Me aferrabas a esas lecciones como quien se aferra a una cuerda en un pozo. El hambre empezó a molestarme, pero lo ignoré. El cuerpo puede resistir días sin comida. Me decía, lo que no puede resistir es el miedo. Y yo ya había decidido miedo. Aquí, el justo, de pronto. El murmullo del agua se mezcló con algo distinto. Primero pensé que era un trueno lejano, pero el cielo estaba limpio. Me detuve. Agudicé el oído. Era un rugido mecánico, constante, que se acercaba y se alejaba con cadencia. Motores. Se me apretó el estómago. ¿Serían cazadores? ¿Rangers? ¿O mi imaginación jugando con mi cansancio? Me paré sobre una roca, tratando de calcular la dirección. El sonido crecía. Venía del norte, más arriba entre los árboles. Me llevé la mano al pecho. Si eran hombres de caza, tal vez me ayudarían. Si eran rangers. La salvación estaba ahí. Pero una duda me erizó la piel. ¿Y si no eran ni lo uno ni lo otro? ¿Y si era otra trampa más? El eco metálico volvió a retumbar entre los pinos. Más claro. Más fuerte. Mi corazón se aceleró. ¿Serán cazadores? ¿Rangers? ¿O un espejismo? El rugido de motores se hizo más nítido hasta que, entre los árboles, apareció un grupo de 4 hombres sobre ATVs cubiertos de lodo. El corazón me saltó, no era un espejismo. Uno de ellos frenó en seco y se quitó el casco. Era un hombre moreno, de unos 50 años, con bigote canoso y mirada firme. «¿Está bien?», señora preguntó en perfecto español, con acento norteño. La sorpresa me arrancó casi una risa nerviosa, en medio de Alaska. Encontrar a alguien que me hablara como en casa fue como escuchar una campana familiar entre la nieve. «Soy Rogelio Vargas», se presentó, tendiéndome la mano. «Guía de montaña. Trabajé 15 años como guardabosques en este parque». «¿Qué hace aquí sola?». Me temblaron las piernas al intentar explicar. Le conté de Íñigo, de la supuesta excursión de reconciliación, de cómo se había llevado la camioneta y todo el equipo, dejándome apenas con lo puesto. Rogelio me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, negó con la cabeza con rabia contenida. «Eso no es abandono. Señora, eso es intento de asesinato. Y lo digo con todas sus letras». Las palabras me golpearon como martillo. Yo lo pensaba, lo sentía, pero escucharlo de boca de un hombre con experiencia lo volvió real. Inapelable. «No tiene idea de cuántos casos he visto», continuó. «Turistas imprudentes. Sí, pero lo suyo es distinto. Nadie se lleva todo el equipo y la camioneta por accidente. Ese muchacho planeó dejarla morir aquí». Bajé la vista, mordiéndome los labios para no quebrarme. «Es mi hijo», susurré, como disculpándome. Rogelio apoyó una mano firme sobre mi hombro. «Ser hijo no da derecho a convertirse en verdugo. Usted está viva de milagro, pero podemos cambiar el final de esta historia». Me miró con decisión. «Conozco un sendero de servicio que solo usamos los Rangers. Es duro, pero en menos de 2 horas nos lleva de regreso al lodge, mucho antes de que su hijo vuelva». Lo observé con incredulidad. Regresar antes que Íñigo. La idea me sacudió como corriente eléctrica. De pronto ya no era la víctima perdida en el bosque, era la madre que podía anticiparse, que podía voltearle la jugada a su propio hijo. Los otros 3 hombres compañeros de excursión de Rogelio se acercaron a saludar. Uno me ofreció agua. Otro me cedió su chamarra para cubrirme. Esa solidaridad inesperada me devolvió un poco de calor al pecho. Rogelio encendió de nuevo el ATV y me señaló el asiento trasero.
Suba. Señora, le prometo que estará en un lugar seguro antes de que él pueda inventar cualquier historia. Me aferré al respaldo mientras la máquina rugía contra el suelo helado. El viento me golpeaba la cara, pero en lugar de miedo sentí una fuerza nueva, como si las mismas montañas me estuvieran empujando hacia adelante. Rogelio giró la cabeza apenas para hacerse escuchar entre el ruido del motor. Su voz me llegó clara, cargada de promesa. Si salimos ya, estará usted de regreso antes que su hijo. El rugido del ATV se mezclaba con el latido de mi corazón. Atravesamos senderos ocultos, piedras sueltas, tramos de hielo donde Rogelio maniobraba con la destreza de quien conoce esas montañas como la palma de su mano. Yo me aferraba al asiento trasero, el viento helado cortándome el rostro. Pero lo único que sentía era una energía distinta. Ya no me veía como víctima, sino como alguien que regresaba para dar la batalla. En cada curva. El paisaje cambiaba pinos altos que parecían guardianes, riachuelos cubiertos de escarcha, huellas de alces en el barro fresco. Rogelio giraba de vez en cuando para asegurarse de que yo estuviera bien. Y yo le respondía con una leve inclinación de cabeza. No necesitábamos palabras. «Aguante», señor Aldara me gritó sobre el ruido del motor. «Este sendero lo usamos los guardabosques para rescates. Su hijo ni sospecha que existe». Me sorprendió que me llamara por mi nombre, como si en cuestión de minutos hubiera reconocido en mí a alguien que no se rinde fácil. Y quizá así era. A los 73 años. Con todo en contra. Todavía me mantenía erguida. El trayecto terminó en un punto alto desde el cual se veía el valle entero, a lo lejos. El Lodge parecía una mancha cálida en medio de la inmensidad blanca. Al acercarnos, sentí como algo dentro de mí cambiaba. No era solo alivio, era la certeza de que tenía una ventaja que Íñigo no imaginaba. Llegamos al estacionamiento lateral. Rogelio apagó el motor y me ayudó a bajar. El suelo firme bajo mis pies me hizo tambalear de cansancio, pero me mantuve recta. Los otros excursionistas me despidieron con un apretón de manos y una sonrisa cómplice. «Recuerde», me dijo Rogelio, «lo que él hizo no es un error, es un crimen». Asentí. Sintiendo en el pecho el peso de sus palabras, caminamos hacia la entrada del lodge. El calor de la chimenea encendida me envolvió. Apenas crucé la puerta. Una recepcionista de cabello blanco levantó la vista y me sonrió con ternura, como si intuyera que regresaba de un infierno. Rogelio habló con ella en voz baja, y luego me dejó sola unos minutos. Aproveché para sentarme en una silla de madera junto a la ventana. Desde ahí, podía ver el camino por donde Íñigo tendría que regresar. No estaba aún. Tenía tiempo. Metí la mano en mi bolso y sentí el sobre con el testamento, escondido en el forro interior. Lo acaricié con la yema de los dedos. Era mi escudo y mi espada. Respiré hondo. Ya no me temblaban las manos. El miedo había dejado paso a otra cosa de determinación. Esa noche lo entendí con claridad. La farsa terminaría en mi bolsa. Toqué los papeles del testamento y pensé, esta noche se acabará la farsa. La calma del lodge era engañosa. Afuera, el bosque seguía siendo un monstruo de sombras, pero adentro yo respiraba otro aire, el de la estrategia. Rogelio me condujo a un cuarto discreto, alejado del pasillo principal, donde podíamos organizarnos sin levantar sospechas. Cerró la puerta con firmeza y me miró como se mira a alguien que ya no es víctima, sino aliada. Necesitamos pruebas claras, dijo. Si su hijo llega y solo le reclama, será palabra contra palabra. Pero si lo confronta y lo hace hablar,
Podremos entregarlo con todo documentado. Asentí. Lo había pensado durante todo el camino de regreso. No bastaba con estar viva. Había que demostrar que Íñigo había planeado dejarme muerta en esas montañas. Rogelio sacó de su mochila un pequeño maletín negro. Dentro había cámaras diminutas, grabadoras de audio y hasta un trípode portátil, con manos rápidas. Fue colocando los dispositivos en rincones estratégicos del cuarto. Una cámara camuflada en la lámpara, otra en la repisa, una grabadora escondida bajo la mesa. Estos aparatos aguantan horas de grabación, explicó. Nadie los notará. Mientras lo observaba trabajar, marqué el número de Marina Olazábal, mi abogada en Guadalajara. Contestó de inmediato. Y al verla en la pantalla del celular sentí que la distancia se acortaba. Su cabello corto y su voz firme siempre habían sido ancla para mí. Aldara. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos. Estoy viva. Marina, y quiero que quede todo registrado. Si Íñigo me dejó en el bosque, que lo diga frente a una cámara. Le conté el plan en detalle. Marina escuchó con atención y luego sonrió con esa ironía que solo tienen las mujeres que han visto demasiado. Entonces conviértelo en su propio testigo. Que su ambición lo delate. Yo aquí preparo el terreno legal si me envían los archivos. Lo presentamos como prueba de intento de homicidio. Colgué con el corazón latiéndome fuerte, pero con una calma extraña en la sangre. No me temblaban las manos. Rogelio me entregó una carpeta con hojas en blanco. Ponga esto sobre la mesa como si fueran papeles importantes. Así atraeremos su mirada. Saqué entonces el sobre verdadero, mi testamento recién firmado. Lo sostuve un instante. Pesaba más que un ladrillo. Dentro estaba la verdad que Íñigo no quería escuchar, que no heredaría ni un centavo, que mi sacrificio sería para mujeres que lo aprovecharían de verdad. Mientras acomodaba los documentos, repasé en mi mente cada detalle: la cámara encendida en la lámpara, la grabadora escondida bajo la mesa, el testamento en el centro como carnada. Rogelio ajustó el ángulo de un lente y asintió satisfecho. Cuando él entré, «Siéntese aquí», me indicó. La luz le dará de frente. Su expresión quedará clara en el video. Me senté en la silla, mirando la puerta cerrada. Imaginé a Íñigo cruzando el umbral, esperando encontrar a una madre vencida, tal vez muerta, y en lugar de eso, hallaríase a la mujer que lo enfrentaría con pruebas, con la verdad y con la calma de quien ya no tiene miedo. El fuego de la chimenea crepitaba en un rincón, afuera. El viento golpeaba los cristales. Dentro, el ambiente estaba cargado como antes de una tormenta. Acomodé el sobre del testamento en el centro de la mesa. Lo alisé con la palma de la mano y murmuré, apenas para mí, como una promesa: tengo una sorpresa para ti. La puerta se abrió con un chirrido lento, casi solemne, como si supiera que estaba marcando un antes y un después en mi vida. Yo permanecía sentada, con la espalda recta, las manos sobre la mesa y el sobre del testamento a la vista. No tuve que fingir serenidad, la calma ya estaba en mí, como si la montaña misma me hubiera prestado su fuerza. Íñigo entró con paso seguro, pero en cuanto me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesurados. El color huyó de su rostro. Cerró la puerta de golpe, como si quisiera que nadie más compartiera ese instante. ¿Cómo llegaste aquí?», balbuceó, con la voz quebrada. Lo observé fijamente, dejando que mi silencio le pesara. Él dio un paso hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. «Te dejé...». No terminó la frase. Su lengua se enredó con la evidencia de su crimen. Sí,
Íñigo, dije con voz firme. Me dejaste en el bosque, sin equipo, sin vehículo, sin nada. Se llevó las manos al cabello, tirando de él con desesperación. No puede ser. Era imposible. Me levanté despacio, sin apartar la mirada de la suya. Cada palabra mía era también un golpe. Soy más difícil de matar de lo que calculaste. Se tambaleó, buscando asiento, pero no se atrevió a acercarse a la mesa. Yo avancé un paso, y él retrocedió instintivamente. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a mi hijo con miedo. No de perder dinero ni comodidades, sino miedo real, físico, el que se siente cuando las máscaras caen. Escúchame. Mamá intentó recomponerse. No fue lo que parece. Me reí sin humor. ¿Y qué parece? Íñigo, que me invitaste a un paseo de reconciliación para abandonarme en medio de osos y lobos, que tu plan era volver a México diciendo que tu pobre madre se había perdido en Alaska. Él bajó la vista, incapaz de sostenerme. El tic en su mandíbula lo delató. Buscaba una salida, una excusa que no existía. Yo estaba desesperado, murmuró. Necesito ese dinero. Mamá, tú no entiendes. Golpeé la mesa con la palma, haciendo vibrar el sobre del testamento. Lo que no entiendes eres tú. Ese dinero no te pertenece. Nunca fue tuyo. Creí que mi amor se demostraba con billetes, con viajes, con estudios, pero lo único que hice fue fabricarte una adicción al dinero fácil. Levantó la vista, con rabia mezclada con súplica. Soy tu hijo, me corresponde. Sentí un nudo en la garganta, pero no me permití llorar. Eres mi hijo, sí, pero ser hijo no te da derecho a matarme para heredar. Un silencio denso nos envolvió. Afuera. El viento golpeaba la ventana. Dentro. Solo se escuchaba el crujir de la chimenea y el zumbido imperceptible de las cámaras grabando cada segundo. Íñigo intentó acercarse, pero Rogelio apareció en el marco de la puerta. Su presencia era un recordatorio de que yo no estaba sola. Todo lo que diga queda registrado, dijo con voz firme, señalando discretamente la lámpara. Íñigo palideció aún más. Se dio cuenta en ese instante de que su juego había terminado. Yo volví a sentarme. ¿Con el sobre del testamento frente a mí? Siéntate. Íñigo. Mi voz sonó tranquila, casi maternal. Esta noche no soy yo la que está pero que aprueba. Esta noche eres tú. Íñigo permanecía de pie, con los puños apretados y la respiración entrecortada. El silencio lo ahogaba más que mis palabras. Yo lo observaba desde mi silla, sin parpadear, como si todo el peso de mis 73 años hubiera convergido en esa noche para sostenerme. Siéntate, repetí con voz baja pero firme. No hay prisa. Solo quiero escucharte. Él negó con la cabeza. Caminó de un lado a otro como un animal acorralado. No tengo nada que decir, balbuceó. Incliné la cabeza, apenas sonriendo. Claro que tienes. Todos tenemos algo que decir cuando la verdad arde en la garganta. El ambiente estaba cargado. El crujido de la chimenea parecía un tambor marcando cada segundo. Yo sabía que las cámaras estaban registrando cada gesto, cada temblor en su voz. Rogelio, discreto, se mantenía cerca de la puerta, vigilando sin intervenir. ¿Por qué me miras así?, gruñó Íñigo, como si yo fuera un monstruo. No necesito mirarte como algo que no eres, respondí despacio. Tú solo te has encargado de mostrarlo. Él respiró hondo, cerró los ojos y luego explotó, como si ya no pudiera sostener el disfraz. Sí, gritó, golpeando la mesa con rabia. Sí, te dejé ahí, en medio de ese bosque lleno de osos,
Quería terminar con todo de una vez. Quiero lo que es mío, lo que me corresponde. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un disparo. Yo no pestañeé. Lo había esperado. La cámara en la lámpara brillaba apenas, grabando su confesión palabra por palabra. ¿Lo escuchas?, dije en voz calma, mirando a Rogelio. Él asintió, firme, Íñigo, al darse cuenta de lo que había dicho. Retrocedió con los ojos abiertos de par en par. No, tartamudeó. No quise decirlo así. Yo me incliné hacia adelante. Abrí el sobre con un gesto pausado y extraje el testamento. Lo puse frente a él, sobre la mesa. ¿Quieres lo que es tuyo?, pregunté. Se lanzó hacia el papel como un perro hambriento, pero yo lo retiré antes de que pudiera tocarlo. Lo sostuve con firmeza, mirándolo directo a los ojos. Pues escucha bien, Íñigo, no tendrás ni un centavo. Él se quedó helado. Yo desplegué el documento y, con voz clara, leí las primeras líneas. Yo, Aldara Beltrán, en pleno uso de mis facultades, declaro que todos mis bienes y ahorros serán destinados a un fondo de becas para mujeres que deseen estudiar oficios técnicos en México. El rostro de Íñigo se descompuso. Una mezcla de incredulidad y rabia lo recorrió entero. ¿Qué dices?, balbuceó. ¿Todo para extrañas? ¿Y yo tú? Nada, respondí con calma, doblando de nuevo el testamento. Ya tuviste demasiado de mí. Mi vida entera fue para sostenerte, para abrirte camino. Y cuando llegó el momento de mostrar gratitud, lo único que recibí fue una sentencia de muerte. El silencio cayó de nuevo, esta vez más pesado que nunca. Yo guardé el documento en el sobre y lo dejé otra vez en el centro de la mesa. Rogelio avanzó un paso, con la mirada fija en Íñigo, preparado por si intentaba algo más. Mi hijo abrió la boca, pero no salió sonido. Solo se quedó parado, con el rostro encendido, atrapado entre la rabia y el miedo. Sabiendo que ya no había marcha atrás, todo había quedado grabado. Y yo, por primera vez en años, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. Íñigo permanecía inmóvil frente a mí, como un toro acorralado que ya no sabe si embestir o rendirse. Su respiración era agitada, los ojos rojos, la piel cubierta de un sudor frío. De pronto, como si algo dentro de él se hubiera roto, comenzó a gritar. «Todo esto es tu culpa», rugió golpeando el respaldo de la silla. «Tú me hiciste así, siempre controlando mi vida, siempre decidiendo por mí. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara mirando cómo regalabas mi herencia a desconocidas?» Las palabras rebotaban en las paredes del lodge, cargadas de odio y de un dolor que parecía no tener fondo. Yo lo observaba, inmóvil, como si hubiera esperado ese derrumbe desde hace años. «¿Me compraste cada cosa que quería?», continuó entre sollozos. «Me metiste en las mejores escuelas, me diste viajes, autos, todo. ¿Y ahora me quitas lo único que me corresponde? Tú me arruinaste». «Mamá». La voz le quebró en un grito ahogado. Se desplomó sobre la alfombra, de rodillas, llevándose las manos a la cara. Las lágrimas le escurrían, pero entre llanto todavía brotaban insultos. «Eres una egoísta, una manipuladora. Todo lo hiciste para tenerme atado a ti». Respiré hondo. No negaba que parte de lo que decía tenía un eco de verdad. Yo misma lo había pensado al revisar los álbumes en Guadalajara. Confundí amor con cheques, protección con control. Pero su siguiente decisión no tenía justificación posible. Me incliné hacia él, con la voz baja pero firme.
Puede ser que te haya controlado demasiado. Íñigo, admití. Puede ser que confundí lo que era amor con mantenerte siempre cómodo. Pero escucha bien intentar matar a tu madre. Esa elección fue solo tuya. Él levantó la vista, con el rostro desencajado, buscando en mis ojos alguna grieta de compasión. No la encontró. Por un instante, el silencio lo envolvió todo. La chimenea crepitaba y el viento afuera aullaba como recordatorio de que la naturaleza no perdona debilidades. Yo alcancé mi bolso y, con un gesto sereno, saqué el teléfono. Íñigo palideció. «¿Qué haces?», preguntó con un hilo de voz. Puse el dedo sobre la pantalla, marcando despacio los números. Lo que debí hacer desde el primer momento, respondí. Rogelio se acercó un poco, testigo silencioso de la escena. Íñigo, en un último arranque, trató de extender la mano hacia mí, pero la retiró a medio camino. Consciente de que ya nada podía detener lo inevitable, la pantalla brilló en mi mano. 9. 1. 1, susurré mientras completaba la llamada. El tono comenzó a sonar, y con él, la certeza de que esta vez la justicia no la dictarían mis emociones, sino la ley. El eco de la llamada aún retumbaba en mis oídos cuando, media hora después, las luces rojas y azules cortaron la penumbra de la noche en Denali. 2 patrullas se detuvieron frente al lodge, y de ellas bajaron oficiales de la policía de Anchorage, cubiertos con abrigos gruesos que crujían bajo la nieve. Uno de ellos, de rostro serio y voz firme. Se presentó señora Beltrán. Recibimos su llamada. ¿El sospechoso está aquí? Asentí con la cabeza, sintiendo cómo la sangre se me agolpaba en las sienes. Rogelio, siempre a mi lado, dio un paso al frente. «Aquí está todo grabado», dijo mientras entregaba la memoria donde habíamos guardado la confesión. Los oficiales miraron a Íñigo, que aún estaba en el suelo, la camisa arrugada, los ojos enrojecidos de tanto llorar y gritar, cuando uno de ellos pronunció la palabra intento de homicidio. Mi hijo se revolvió como si le hubieran clavado un cuchillo. «No, no es cierto. Ella me provocó. Es mi madre». Por Dios, chillaba, mientras trataba de zafarse, pero ya no había escape. 2 agentes lo sujetaron con firmeza y, en un movimiento seco, le colocaron las esposas. El sonido metálico del clic retumbó en mis huesos. «Tiene derecho a guardar silencio», recitó uno de ellos en inglés. «Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Íñigo me miró en ese instante, y su mirada no fue de odio, ni siquiera de súplica. Fue de puro vacío, como si, por primera vez, comprendiera que el juego había terminado. Yo me mantuve erguida, aunque por dentro algo se quebraba. Marina, mi abogada en Guadalajara, entró en la llamada en altavoz justo a tiempo. Su voz fue clara, casi solemne, señora Beltrán. «El cambio de testamento ya está inscrito y ratificado en México. Todo está protegido. No podrá impugnarlo». Yo agradecí con un suspiro, pero la noticia, lejos de darme alivio, me pesó como una losa, mientras los oficiales arrastraban a Íñigo hacia la patrulla. Escuché su voz desgarrada. «Eres la culpable de todo. Hasta el final me robaste lo único que tenía». Lo vi desaparecer entre las sombras, esposado, custodiado, derrotado. Y sin embargo, dentro de mí no había victoria. No había júbilo ni sensación de justicia cumplida. Solo un hueco profundo en el pecho, como si algo se hubiera apagado para siempre. Me quedé de pie bajo la nevada leve, viendo cómo las luces se alejaban hasta desvanecerse en la oscuridad del bosque. No sentí triunfo.
solo vacío. Volví a Guadalajara con una maleta ligera y un cansancio que no se quita durmiendo. Hay fatigas que no son del cuerpo, sino del alma, y esa se te cuela hasta donde uno guarda los recuerdos. La ciudad me recibió con su sol alto, el tráfico terco de López Mateos y el olor a pan dulce en la esquina. Abrí mi casa como se abre una herida despacio, con cuidado, sabiendo que cualquier rincón podía tocar un nervio sensible. Lo primero que hice fue ir al taller. Necesitaba escuchar motores, la grasa, el metal, los trapos viejos. Eso me ha sostenido más que muchas palabras. Los muchachos me rodearon con abrazos tímidos, como quien teme lastimar. Jefa, ¿todo bien? Me preguntaron con los ojos. Les dije que sí, que seguiríamos trabajando al pie del cañón, que en unos días anunciaríamos algo grande, la fundación para becar a mujeres que quieran aprender mecánica, electricidad, soldadura. Vi chispear la mirada de Leti, la más joven. Su sonrisa me amarró a la vida. Ese mismo mediodía, al volver a casa, encontré sobre la mesa del recibidor un sobre con el sello del reclusorio en Anchorage. Supe quién era antes de leer el remitente. Me senté, me serví café en la taza rajada que más me gusta y abrí con un cuchillo el borde del sobre, como si pelara una fruta dura. Adentro, 5 páginas escritas a mano, letra de Íñigo apretada, ansiosa, sin aire. «Mamá», empezaba, y ese mamá me recorrió como una corriente. Sé que hice mal. Me arrepiento. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba desesperado. Tú no entiendes lo que es tener a gente encima cobrándote, amenazando. El galgo no es juego. Me pedían 500.000 a pesos y después, interés sobre interés. Pensé que si todo era mío, si heredaba ya, podría pagar, empezar de cero. Lo hice por miedo, no por odio. Te juro que me cegué. Aparté la vista del papel. La palabra miedo me dio una punzada. Claro que yo sabía del miedo, lo había olido en el bosque. Lo había probado en la lengua como metal. Pero una cosa es el miedo y otra la decisión. Volví a la carta. Me acusas de querer matarte. Pero yo nunca pensé que te pasara nada de verdad. Dejarte un rato. Asustarte, eso sí. Pero luego te iban a buscar. Te lo juro por lo más sagrado. Ya sé que suena mal, horrible. Pero no planeé tu muerte. Solo quería que entendieras cómo me sentía. Atrapado. Perdóname. Por favor, sácame de aquí. Retira los cargos. Dame una oportunidad. Prometo cambiar. Tragué saliva. El papel seguía. La herencia. Mamá. No me la quites. No toda, una parte. Aunque sea, yo puedo administrar los talleres. Puedo aprender, me puedes enseñar de veras. Sin controlarme, solo guiarme. Dame 200.000 pesos para pagar lo urgente y prometo trabajar. Si no confías, pon condiciones. Te firmo lo que quieras. Solo no me dejes aquí. Me detuve. Había hablado de El Galgo. Así que el nombre no había sido una pesadilla mía en ese aeropuerto. Era real. El Galgo, un apodo frío, de esos que se heredan en los callejones. Recordé a Íñigo agazapado junto a la columna, diciendo, mañana ya estará resuelto. Lo que pretendía resolver era su miedo con mi muerte. Cerré los ojos y respiré hondo. Seguí leyendo. Había otra página donde me culpaba sin decirlo. Tú me hiciste dependiente. Tú me enseñaste a no batallar. Tú me compraste todo. Tú me volviste así. Y al final, un ruego. No tengo a nadie más. Eres mi madre. Si me amas, sácame. Me quedé mirando la pared. Los ladrillos que mi marido y yo levantamos hace una vida. Él, con su overol azul y su silencio sabio. Yo, con mi terquedad. Pensé en los álbumes,
en el Honda nuevo, en las colegiaturas, en cada bache rellenado con dinero por mi culpa. No negué mis errores. Pero un hijo no se vuelve asesino por una beca de inglés. Se vuelve asesino cuando elige cruzar la línea. Y mi hijo la cruzó. Llamé a Marina, le conté de la carta. «Guárdala», me dijo, «por si la fiscalía la requiere. Pero no la respondas». Su voz, firme. «Y recuerda, Aldara, tú ya hiciste lo correcto. El resto lo hará la ley». Colgué. Me levanté para abrir las ventanas. El aire de Guadalajara entró con olor a bugambilias y a asfalto caliente. En la calle sonó un claxon. Alguien vendía tamales oaxaqueños y la vida, con sus ruidos. Me recordó que uno no puede quedarse a vivir en el mismo minuto doloroso. Me fui al cuarto pequeño donde guardo herramientas y papeles. Saqué una caja de plástico. Adentro, bocetos del logo de la fundación. Presupuestos. Nombres de mujeres que habían dejado su teléfono en el taller. Lupita, soldadura básica. Tere, electricidad residencial. Marta, mecánica automotriz, ajuste y afinación. Vi sus letras y sentí una fuerza que me enderezó el alma. Esa era mi gente. Yo no iba a soltar esa mano por una carta de 5 páginas. Regresé al comedor. La carta seguía abierta, como una boca que no sabe cuándo callarse. Me serví más café. Leí un párrafo final. Una promesa ridícula de ir a misa todos los domingos si yo lo sacaba. Sonreí sin humor. La fe no se negocia con chantaje, se practica en lo oscuro, cuando nadie te aplaude, cuando te quedas sola en una casa vacía y decides no ser injusta contigo misma. Acomodé las hojas una sobre otra, con cuidado. Por un momento, lo confieso, sentí el impulso de guardarlas en una caja. Como guardamos las cosas que nos avergüenzan escondidas, pero presentes. Luego miré el sobre del testamento, firme en el aparador, y pensé en las mujeres que tocarían nuestras puertas pidiendo oportunidad. Pensé en el sonido del taladro en manos seguras, en la chispa de soldadura iluminando un rostro con casco, en el aceite que mancha pero alimenta dignidades. Caminé hasta el rincón donde tengo la trituradora de papel. La compré hace años para deshacerme de facturas viejas. La conecté. El motor zumbó bajito, como un insecto. Sostuve la carta unos segundos más. No por duda, sino por respeto a lo que no va a volver a ser. Metí la primera hoja. La máquina la engulló con un murmullo y la devolvió en tiras. Luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Cuando el último pedazo cayó al contenedor transparente, sentí que el aire me regresaba al pecho. No era venganza, era poner un límite. Apagué la trituradora. La cocina quedó en silencio. Me acerqué a la ventana. Allá afuera, el cielo de Guadalajara empezaba a pintarse de naranja. En voz muy baja. «Para mí, para nadie más», dije. Algunas relaciones mueren en el bosque y no regresan. El día de la inauguración amaneció con cielo limpio sobre Guadalajara. De ese azul que empuja a la gente a salir a la calle y aplaudir sin saber por qué. Llegué temprano al predio que convertimos en taller-aula, una nave sencilla en la colonia industrial, con portón color rojo óxido, piso epóxico recién puesto y un letrero que me sacó lágrimas: Fundación Aldara Briones. Abajo, en letras más pequeñas, becas técnicas para mujeres mecánica. Electricidad, soldadura. A la izquierda, pintamos un mural, unas manos morenas sujetando una llave combinada, con chispas de soldadura que parecían luciérnagas. Leti estaba desde antes que yo, con una carpeta en la mano y ese nervio bonito de quien cree en algo. Jefa, las mesas ya quedaron alineadas.
El proyector funciona. Los cascos están limpios. Asentí, caminando despacio entre los bancos de trabajo. Tocaba las superficies como quien bendice. Golpeé con los nudillos una plancha de acero y sonó a promesa. Las primeras becarias llegaron de a poco. Algunas con sus hijos tomándoles la falda. Otras con el uniforme de limpieza debajo de la chamarra. Marta, viuda desde hace 2 años. Dejó de planchar ajeno para aprender ajuste de motor. Tere, con 40 y tantos. Quería certificarse en electricidad residencial. Lupita, de 29. Madre sola. Traía los ojos puestos en la soldadura. Para que nadie me diga que no puedo. Me presenté una por una, apretándoles la mano como aprieto una tuerca firme. Sin lastimar, hicimos un acto sencillo. Nada de cintas doradas ni discursos largos. Invité a Marina Olazábal por videollamada. Su voz salió por las bocinas como si estuviera en la primera fila. Aldara dijo: «Hoy el derecho hace justicia de veras. El patrimonio se vuelve oficio, en manos de quienes sí lo aprovecharán». Los aplausos me golpearon con cariño. Yo respiré hondo. No era día de llorar. Pero el corazón se me hizo agua. Expliqué el programa 12 semanas de formación, con módulos de seguridad industrial, herramientas básicas, teoría de motores, electricidad aplicada y al final una práctica supervisada en el taller del frente, que rentamos para proyectos reales. Las becas cubrían materiales, uniforme, casco, guantes y un apoyo de transporte de 1.000 a 200 pesos por mes. Quise que todas supieran que aquí no venían a intentar, venían a profesionalizarse. Entró Rogelio Vargas con su chamarra de mezclilla y ese modo discreto de estar que a mí me tranquiliza. Lo presenté como invitado de honor. Él no habló de Alaska ni de Rangers. Habló de dignidad. Las manos que aprenden a desarmar y armar son manos que también saben reconstruir la vida. Dijo. Y en la tercera fila una señora se santiguó sin darse cuenta. Pasamos a la parte práctica. Saqué una caja con llaves, dados, torquímetros, nombrando uno por uno. Esto dije levantando la llave. 13 sirve para más que aflojar tuercas. Sirve para que ustedes, cuando alguien quiera pasarles por encima, sepan que pueden apretar o soltar lo que haga falta. Hubo risas. Marta levantó la mano. ¿Y si el tornillo nomás no sale? Respondí. Entonces cambian la estrategia, no su meta. Aflojen con paciencia. Apliquen afloja todo. Calienten si hace falta. Y si tampoco, se reemplaza. Nada que esté oxidado merece romperles el brazo. Leti me alcanzó una libreta con la primera lista de becas. Leí los nombres despacio, para que cada una sintiera su sitio. Cuando dije, Lupita Ávila, soldadura, ella cerró los puños como para contener un grito. Mi papá fue soldador y nunca me dejó tocar el soplete. Hoy voy a aprenderlo por los dos. Dijo, algunas aplaudieron, otras lloraron. Yo me vi a mí misma a su edad, con el cabello recogido, metiéndome al taller de mi marido sin pedir permiso. Al terminar la ceremonia, encendimos el compresor. El aire vibró en las mangueras nuevas y el primer taladro cantó su nota metálica. Repartimos caretas y guantes. Rogelio, con una paciencia que se agradece, se puso a mostrar cómo se suelda un cordón recto sobre chapa. No le tengan miedo a la chispa, les decía. Ténganle respeto. Tere acercó demasiado la cara. Yo le ajusté el casco por detrás, como a una hija. Me aparté un momento al cuartito de oficina. Sobre el escritorio esperaban los convenios con 2 talleres de la zona y un pequeño donativo de una empresa de refacciones, 85.000 pesos en filtros. Bujías y lubricantes para prácticas.
firme con mi pluma de siempre. En el corcho clavé el calendario académico y los teléfonos de emergencia. Me miré en el vidrio. No me vi heroína. Me vi cansada y firme, que es otra forma honesta de estar de pie. Sonó mi celular. Era Marina. Te mandé al correo la confirmación final del fideicomiso. Dijo, los recursos quedan blindados. Pase lo que pase, nadie podrá meter mano. Cerré los ojos un segundo. Gracias, amiga, respondí. Nos quedamos en silencio, y ella entendió lo que no dije. Regresé al piso del taller. Las becarias se turnaban frente al motor a medio desarmar. Con esa mezcla de miedo y risa que siento sagrada, Leti me hizo una seña fiera afuera. En la banqueta se juntaban vecinos curiosos. Abrimos el portón completo. Una niña se asomó con ojos enormes y preguntó si un día ella también podía aprender. Cuando tengas la edad, aquí te esperamos, le dije. En eso, Marta me llamó. ¿Puedo decir algo? Asentí. Ella se paró frente al grupo, la voz temblorosa y valiente. Soy viuda. Se me murió el marido hace 2 años y me quedé sin piso. Hoy vuelvo a pararme. Gracias por no tratarnos como caridad, sino como colegas. Los aplausos se sintieron distintos. Tenían cuerpo. Tenían verdad. Leti me alcanzó una cajita. Dentro había una placa chica de acero con letras grabadas. Si algún día dudan, prendan el motor. La sostuve entre los dedos. Pesaba lo justo. Me fui al fondo del taller y jalé la cuerda de la puerta enrollable que separa el aula del área de trabajo. El espacio grande se llenó de luz. Encendimos una camioneta vieja que compramos para prácticas. El motor tosió primero. Luego encontró su ritmo. Una vibración profunda se extendió por el piso. Subió por las mesas. Se instaló en el pecho de todas. Me quedé ahí, con las manos untadas de aceite limpio y una paz que no conocía desde hace años. No pensé en cartas ni en juzgados. Pensé en oficios, en futuro, en mujeres que van a salir de aquí con la espalda recta y el bolsillo con lo suyo. Escuché el rugido de un motor en el taller nuevo y pensé, este es el verdadero sonido de mi herencia. El amanecer en Chapala siempre tiene un tono especial, como si el lago supiera guardar secretos en su superficie plateada. Caminé despacio por el malecón, con el aire fresco pegándose a mi piel y el murmullo de las olas pequeñas rompiendo contra la piedra. A esa hora, solo los pescadores madrugadores y un par de corredores cruzaban mi camino. Yo no tenía prisa. Había aprendido que, a mis años, cada paso es también una memoria. Me detuve frente a un banco de hierro forjado y me senté. Desde ahí podía ver los barcos amarrados, algunos con lonas deshilachadas, otros pintados con vivos colores que parecían desafiar el paso del tiempo. El olor a café recién colado de un puesto cercano me llegó como una caricia. Lo compré y lo sostuve entre mis manos. Disfrutando el calorcito, pensé en Íñigo, no en la furia del Lodge, ni en sus gritos frente a la cámara, sino en el niño que alguna vez corrió detrás de una pelota en el jardín de casa, con las rodillas raspadas y la sonrisa chueca. ¿Dónde se perdió ese niño? Cuando el amor que yo le di se transformó en codicia, nunca tendré la respuesta completa, y aceptarlo es también parte de mi paz. El Estado hizo lo suyo, lo procesó por intento de homicidio. Cumplió condena, con uniforme naranja y un número en la espalda, pero mi justicia fue otra, la vergüenza pública, la mirada torcida de quienes antes lo adulaban por llevar un apellido con peso. Nadie puede borrar lo que quedó grabado en esas cintas, el hijo confesando que quiso dejar a su madre como carnada.
Eso lo perseguirá siempre más que cualquier celda. A mi lado, un señor mayor afinaba su guitarra. Empezó a tocar un son jalisciense suavecito. Y pensé que la vida, con toda su rudeza, sabe también ofrecer treguas. Cerré los ojos un instante, dejando que las notas me recordaran que todavía respiro, que todavía camino. La fundación ya funciona por sí sola. Leti coordina las becas con una disciplina que me enorgullece. Marina supervisa lo legal desde Ciudad de México. Y Rogelio visita de vez en cuando para dar pláticas de seguridad y liderazgo. Yo ya no necesito estar en todas las reuniones ni revisar cada lista. Mi papel ahora es otro ser testigo de cómo la semilla germina. Recordé las primeras cartas de Íñigo desde la cárcel, con palabras torcidas de arrepentimiento, mezcladas con exigencias de herencia. Las tiré todas, no por rencor, sino porque entendí que algunas relaciones, como los árboles enfermos, se talan para que el bosque siga respirando. El lago reflejaba el sol que apenas salía detrás de los cerros. Sentí la calma profunda de quien sobrevivió a su propio derrumbe. No necesitaba aplausos, ni venganza, ni títulos. Lo único que quería era que, cuando ya no esté, esas mujeres becadas puedan sostener a sus familias con la frente en alto. Un niño pasó corriendo con una caña de pescar más grande que él. Tropezó, se levantó, y su padre lo animó desde atrás. Sonreí. No todos los hijos repiten la historia de Íñigo. Algunos, con suerte y guía, crecen con gratitud en lugar de resentimiento. Di un sorbo al café ya tibio y me levanté del banco. Caminé un poco más, hasta donde el malecón se abre y uno puede ver el horizonte limpio. La brisa me despeinó, y no me importó. Había cargado demasiado tiempo con miedos y apariencias. Ahora me quedaba la sencillez. Murmuré en voz baja. Para mí, para el agua, para quien quisiera escucharlo. No me venció un oso grizzly. Me venció mi propio hijo. Pero sobreviví para que mi legado no muera conmigo.